Como es natural, mi referente artístico mítico es la sexual persona de la narración, encarnada por el dúo Sherezade-Homero. Dos arquetipos, dos realidades incompletas, que diría Bousoño, que sirven como referencia ideal, pero que probablemente no existieron jamás como tales, ni siquiera Homero. Un catedrático de filosofía de la UNED me contó una vez que Homero viene del griego homerides, que quiere decir los que ponen en común, y que era título referido a los narradores orales. Igual que Dédalos o Dédalos, que no sé cómo se dice, pero eran los ingenieros, y que nunca hubo un individuo Dédalo como tal más allá de la mitología, o sea, de los cuentos, que sabéis que todo lo condensan y lo idealizan como la perfección de una característica. Añadió mi informado amigo que si Homero era ciego, lo era también por necesidades estéticas, pues sus cuentos no entraban por los ojos, entraban por las orejas. El caso es que si bien en el arte la perfección solo existe sublimada y como camino casi utópico, hay algunas referencias reales que uno puede tomar, si se quiere, como metas volantes, como opciones asequibles para el ser humano. Yo tengo muchos referentes, pero entre esos muchos hay dos a los que en este momento les tengo especial cariño. Hay dos que me encantan. La primera en el tiempo es Isabella Andreini. De Isabella Andreini hablo un poco en mi libro La narración fractal. Isabella fue actriz en la compañía italiana de los Gelosi allá por finales del siglo XVI, más o menos contemporánea de otras dos grandes escritoras, Santa Teresa de Jesús y Sor Juana Inés de la Cruz. Isabella fue artista a la intemperie de las tablas. Tuvo 7 hijos, escribió, actuó y muy probablemente también produjo. Isabella Andreini se declaró en un poema Donna di me, que no somete a otros su deseo. Y cuando murió, el rey Enrique IV de Francia mandó acuñar moneda con su rostro. Aquel teatro italiano del Cinquecento fue el primer Hollywood, en gira por Europa continuamente, demandado por las cortes de todos los países y por todos los nobles, que incluso se hicieron construir teatros en sus palacios para poder albergar a las compañías de la comedia, como se ve en Hamlet. La comedia del arte en el siglo XVI son los primeros actores profesionales como tales que cobran por una silla, es decir, tú pagabas por poderte llevar la silla o por alquilar la silla y ver la función de estos maravillosos actores que llegan a Shakespeare, a Lope de Vega y a todos los lugares. Los comediantes del arte desarrollaron una técnica que les permitía actuar en cualquier rincón y emocionar, aunque nadie entendiese exactamente lo que estuvieran diciendo, pero emocionaban y hacían reír de todas las maneras. Los Gelosi fueron una de estas compañías, de hecho una de las más célebres, y parece ser que incluso Cervantes, nuestro Miguel de Cervantes, pudo disfrutar del arte de los Gelosi en Italia y que de ahí sacó parte de la idea de su Quijote, pues existen pruebas en los archivos, en unos archivos concretos que se llaman Recuil Fossart, de algunas obras de la comedia que incluían la historia de un hombre, que era Arlequín, y se volvía loco creyéndose un caballero andante e iba andando el mundo con un orinal en la cabeza y un criado gracioso como compañero. Pero hablamos de Isabel Andreini. Isabel Andreini vivió entre 1562 y 1604. El personaje de enamorada de la comedia del arte todavía hoy se llama Isabela en su honor. No tenemos sus guiones, porque no se transcribían, pues los actores improvisaban en escena a partir de algunos apuntes dramatúrgicos. Ni por supuesto tenemos grabaciones de ningún tipo. Pero conservamos la crónica encendida de un espectador que tuvo la inmensa suerte de poder asistir a la maravillosa actuación de Isabel Andreini ante la corte florentina con motivo de la boda del gran duque Fernando de Medici y la francesa Cristina de Lorena. El espectador nos cuenta lo siguiente. Creyéndose víctima del engaño de Flavio y no encontrando consuelo, Isabela se abandona a su dolor. Derrotada por la pasión, cede el paso a la rabia y a la furia. Y como una criatura enferma, deambula por las calles de la ciudad haciendo preguntas a cada una de las personas con las que se cruza. Primero a una, luego a otra, en español, después en griego, después en italiano y en muchos otros idiomas, pero siempre de manera irracional. Y de pronto, en medio de otras tantas cosas, ella comenzó a hablar en francés y a cantar en francés, lo que le dio el mayor inenarrable placer a la novia, Cristina de Lorena, y su más atractiva escena.
Después de esto, Isabela comenzó a imitar la manera de hablar de cada uno de sus compañeros actores: Pantalone, Graziano, Zani, Pedrolino, Francatripa, Buratino, Capitano Cardón y Franceschina. Todo lo hacía de forma tan natural y con tal clase de hilarantes ridiculeces que resulta imposible para lengua alguna contarles el inigualable trabajo y poder de esta mujer. Finalmente, por la acción del arte de magia y algunos líquidos que le dieron a beber, Isabela de repente ¡pop!, recupera el sentido y es allí cuando explica con elevante y elaborado estilo la pasión y la prueba del sufrimiento de aquellos que caen en el cepo del amor. Ella lleva así la comedia al fin, demostrando por su actuación que de la locura el saludable y refinado sonido de su propio intelecto, dejando a la audiencia en una clase de murmullo y admiración, con el deseo de saber más de su mundo. La elocuencia y el estimable valor de Isabela siempre serán alabados. Hasta aquí la crónica del espectador in vivo de aquella función maravillosa de 1589. Isabel Andreini, además, escribió un libro de versos que se puede encontrar en Internet, y cuando se separó de su esposo Francesco, que también inventó un tipo de personaje de capitán, todavía trabajó en Francia por su cuenta y, como os decía antes, el mismo rey Enrique IV se enamoró tanto de su arte que hizo acuñar moneda en su memoria. Y esa es la que tenéis ilustrando este audio. Artista libre, Isabela, la primera persona del teatro que consiguió que su cara saliese en el dinero, en el siglo XVI. Os animo a que la busquéis en Google, a que encontréis sus versos y a que estudiéis su arte. Como hoy ya no quiero ser exhaustivo y ya me he pasado un poco, pues dejo el otro referente para la próxima carta. Y entre tanto, si queréis, aunque no podáis asistir a las maravillas de Isabel Andreini de 1589, quizá podáis ver una décima parte de su arte en los teatros en Madrid que os están esperando. Yo mismo tengo varias funciones semanales, vuelven las noches, tengo Sherezade, tengo Amor, Sexo y lo que surja, y espero tener alguno más nuevo. Todo lo tenéis en hectorurien.com. Ahí nos podemos ver cuando queráis. Un abrazo fuerte. Y una postdata. Os voy a leer, después de haberlo buscado, el poema del que os hablaba, de Isabel Andreini. Lo he encontrado por ahí en las rimas, que las tenía guardadas, como os digo, está por internet, pero está escrito en castellano antiguo, o sea que transcribirlo ha sido, bueno, en castellano antiguo, en italiano antiguo, o con la grafía antigua, por decirlo así, y es difícil de transcribir, pero bueno, entre eso, y lo he intentado traducir, no me hagáis mucho caso, me ha ayudado de Google. Yo estuve en Italia en el año 2007 estudiando la comedia del arte, pero de eso hace demasiado tiempo. El poema no lo voy a leer en italiano, os voy a leer directamente la traducción, y con esto me despido. Dice Isabel Andreini en su poema 164, que es un soneto. Después de esto, ya no soy seguidora del amor. Ya no le tengo esperanza y ningún temor me agobia. Ningún falso placer mi alma asombra, ni serán más atrevidos los dardos o impía la cara. Hoy ya no me perturba el sueño falso. Lo cierto me es verdad, sombra la sombra. Soy de cualquier afán del todo libre y voy con mi pensar en paz tranquila. No someto a los otros mi deseo, soy mujer de mí misma y no me turba un rostro duro, ni me alegra una risa o una frase. Angustioso martirio, loco deseo, ira, llanto, furor, miedo o sospecha, no le hacen más la guerra al corazón libre y suelto. Hasta la próxima.